¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Hoy queremos hablarles de ética de los negocios, de ética empresarial, una realidad que de uno u otro modo nos afecta a todos, bien sea como trabajadores o bien como directivos o bien como clientes dentro de este gran mercado en el que nos movemos todos. La Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, va a celebrar en los próximos días un congreso que va a tratar precisamente sobre esta importante cuestión y nosotros queremos aprovechar esta circunstancia para reflexionar también aquí sobre todo ello. Hoy, además, y entre otros asuntos de la actualidad diocesana, vamos a ver cómo se celebró aquí en Valencia el encuentro diocesano para el diálogo entre la fe y la cultura. Un encuentro exitoso, presidido por el cardenal Antonio Cañizares y que concitó la participación de más de 300 representantes de casi todos los ámbitos del mundo de la cultura actual. Así que les invitamos ya a que nos acompañen en los próximos minutos, en la próxima media hora, aquí en el programa Encuentros, en la 8 Mediterráneo. Nos damos como hermanos la paz. Por un mundo mejor, por tantos. Bien, pues entramos en materia con ese encuentro diocesano para el diálogo entre el mundo de la fe y el mundo de la cultura. Fue organizado aquí en Valencia por la Delegación Episcopal para la Cultura y las Relaciones Institucionales. Fue presidido por el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, y participaron más de 300 representantes de prácticamente todos los ámbitos de la cultura. Nos lo cuenta nuestra compañera Marta Almela. 300 profesionales de asociaciones empresariales del derecho, la educación, las artes, el deporte y la política participaron en el mayor encuentro Fe y Cultura de España, organizado por la Vicaría de Cultura y Relaciones Institucionales de la Diócesis de Valencia. El arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, presidió el encuentro en el que aseguró que creyentes y no creyentes somos buscadores de la verdad. Aquí estamos personas de diversas procedencias. A nadie se le ha pedido que se identifique por su fe o no su fe. Todos somos buscadores de la verdad, todos somos buscadores del hombre y de lo más genuinamente humano. Y todos queremos servir a esta sociedad nuestra para que cada día sea una sociedad más humana, que camine en verdad, en libertad y en justicia. Igualmente, el cardenal señaló que con este encuentro no se pretende revivir ningún pasado neoconfesional. No queremos tampoco revivir ningún pasado neoconfesional. Queremos simplemente colaborar con las instituciones para ayudar entre todos a hacer de este mundo un mundo verdaderamente humano, libre, consciente, creador, que se relacione en justicia y en desarrollo. Por su parte, el vicario episcopal de Cultura y Relaciones Institucionales del Arzobispado, José Luis Sánchez, señaló que los creyentes no podemos vivir exiliados de la cultura actual. Los creyentes no podemos vivir exiliados de la cultura actual. La fe solo se da en una cultura concreta. El ser humano está llamado a buscar y lo hace desde sus circunstancias personales, también desde sus incoherencias que forman parte de nuestra personalidad. Hay personas que dicen que no creen y sin embargo rezan cada noche. No tener en cuenta la pregunta sobre Dios, ocultarla, es contrario al mismo concepto de razón. Otra cosa será la consecuencia que cada uno saque. La Vicaría Episcopal de Cultura y Relaciones Institucionales del Arzobispado impulsará la creación de grupos y encuentros para trabajar la relación fe-cultura en parroquias y entidades de la Diócesis de Valencia que lo soliciten. Bien, hablamos ahora de ética de los negocios, de ética empresarial, de cómo nos afecta a todos el actual sistema económico y de cómo las empresas pueden mejorar sus sistemas de funcionamiento, sus sistemas de producción para contribuir mejor a una sociedad más justa, más equitativa.
La Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir va a celebrar en los próximos días un congreso que precisamente va a tratar sobre esta cuestión. Y nosotros tenemos aquí en el plató de encuentros al director de este congreso, que es el decano de la Facultad de Filosofía, Antropología y Trabajo Social de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Ginés Marco, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Bueno, encantado de estar contigo. Igualmente, Ginés, pues qué bonito y qué bueno que haya pues, un congreso, en este caso una serie de congresos, porque creo que van a ser dos, que traten sobre una cuestión relacionada con el mundo de la empresa, con el mundo del sistema económico, y que no percibe esa realidad simplemente desde el rendimiento económico, sino también de cómo puede aportar el mundo de la empresa a toda la sociedad en conjunto, ¿no? Pues es un congreso que ya tiene una dilatada trayectoria, porque estamos hablando de un 32 congreso europeo, pero que también en el ámbito nacional, en el ámbito español, pues llegamos al 27º congreso, y ambos congresos se van a simultanear en la Universidad Católica de Valencia entre los días 11 y 14 de junio de este año 2019. Y es una oportunidad para reflexionar juntos, académicos, directivos, estudiantes de doctorado, público en general, directivos, sociedad en general, clientes, proveedores, en torno a las repercusiones de la empresa en el mundo, en la sociedad, en el tejido donde se toman las grandes decisiones, también en el ámbito político. ¿Por qué? Porque la empresa es clave, siempre lo ha sido, pero en estos momentos lo es más todavía, para aglutinar sociedad. La empresa está llamada a servir a la sociedad, y servir no de cualquier modo, servir con excelencia. Y ahí entra la ética. Y por tanto, es un congreso siempre actual, pero más actual si cabe en tiempos de tanto cambio, de tanta convulsión como los actuales. En este momento, el modelo económico actual en el que vivimos, en el que nos movemos, que nos afecta, según pues los organizadores del Congreso, ¿en qué puntos podría mejorar para este propósito, ¿no?, de poder servir mejor a nuestra sociedad? Bueno, hay muchas empresas que están trabajando, que están enfatizando también en torno a la responsabilidad social corporativa. Pues ese es un capítulo que va a merecer una especial atención en el Congreso. Pero muchas veces la responsabilidad social corporativa se toma en clave marketingiana, no en clave genuinamente ética. Y se habla de una apuesta por la ética cuando en realidad hay muchas contradicciones internas en no pocas organizaciones. Pues es ocasión ahora de profundizar en lo que realmente importa y sobre todo en lo intangible, que va mucho más allá de un sello de calidad, que va mucho más allá de un compromiso medioambiental, que no deja de ser importante. Hace falta sobre todo servir a, no servirse de. Servir a la sociedad, servir a los empleados, servir a los clientes, servir a los proveedores. No perjudicar al medio ambiente, incluso beneficiar al medio ambiente. Hay muchas facetas que están pendientes de ser repensadas y de forma continua, de forma rigurosa. Este congreso puede aglutinar un foco de reflexión muy necesario en los tiempos actuales. Es ingenuo, tal vez, Ginés, pensar que cuando un empresario hace las cosas bien con sus trabajadores y por tanto los tiene motivados, y al tenerlos motivados eso genera una mayor productividad. Y lo mismo con los clientes, cuando el producto es verdaderamente bueno, pues eso de alguna forma contagia también al propio cliente y se adhiere de alguna forma a esas marcas, a esas empresas, ¿no? ¿Es ingenuo esto que digo o hay algo de cierto también en ello? Pues hay algo de cierto, por supuesto que sí. Hay una rentabilidad ética, que se suele decir. Es decir, la rentabilidad y la ética no tienen por qué ir disociadas. En ocasiones van disociadas. A medio plazo, por lo general, no. Quien trabaja con rigor, quien compite adecuadamente en el mercado, quien sirve a sus empleados y no se sirve de ellos extorsionándoles, generándoles falsas expectativas y un largo etcétera de despropósitos que a veces se dan en una organización, pues está en condiciones de conseguir un rendimiento que luego influye decididamente en la cuenta de resultados. Y en ese sentido, ser ético puede ser rentable, puede serlo, no necesariamente. Pero, por supuesto, las prácticas no éticas, antes o después, acaban pagándose caro. En todo caso, no se introduce la ética, ¿no?, por una cuestión tampoco de explotación económica o de máxima rentabilidad, sino también por una consideración de la persona, ¿no?, en cuanto a su dignidad, la protección de vida, ¿no? Ahí está, los derechos humanos, la dignidad de toda persona humana por el hecho de serlo,
es clave en toda organización, es el pilar de toda organización. En una organización de personas, al servicio de personas, donde al final las personas son lo de menos y lo más importante son los productos, los procesos, los sistemas, esa organización está perdiendo la referencia, está perdiendo el norte. Y antes o después se puede resquebrajar todo. Y precisamente cuando hay crisis internas, es decir, crisis de falta de lealtad por parte de los empleados, a veces son el preludio de otras crisis que sobrevienen, que son crisis exógenas, crisis que vienen de fuera. Y esas crisis, cuando se unen con las de dentro, pues evidentemente dilapidan el tejido organizativo, la empresa en su conjunto. Y en esta buena praxis a la que debemos tender todos, no solo los empresarios, también los trabajadores, hay muchos pensadores que han acumulado ya pues, una gran cantidad, digamos, de magisterio, ¿no? Por decir así, también magisterio de la Iglesia, ¿no? Yo creo que tiene también una palabra importante que decir en este punto, ¿no? Me imagino que también el Congreso de alguna forma vendrá un poco alimentado, alumbrado, ¿no? Por esta base magisterial de la propia Iglesia. Sin lugar a dudas, 2019, junio de 2019, en concreto el 29 de junio, nosotros celebramos el Congreso unos días antes, pues se celebra el 10º aniversario de la Caritas in Veritate, una encíclica de ética empresarial elaborada por el Papa Benedicto XVI. Una encíclica que marcó un punto de inflexión en las relaciones entre ética y empresa. Bueno, pues vamos a tener un monográfico, un track que llamamos, es decir, un bloque temático monográfico sobre lo que ha aportado esa encíclica 10 años después. Y se pronunció en un momento de crisis económica lacerante, porque en 2009 la situación era crítica, lo que comenzó en 2008 e incluso un poco antes. Todavía seguimos con ciertos rescoldos de esa crisis. No hemos salido del todo, sobre todo en lo antropológico, porque esa crisis no era solo financiera, sino también tenía una raigambre antropológica. De eso se ocupó a fondo Benedicto XVI, cuando habló de esa necesidad de que la ética no fuera un mero adjetivo, sino que fuera un sustantivo, que tuviera un carácter nuclear y no meramente accesorio, no meramente cosmético. Y en ese sentido estamos en condiciones de reflexionar sobre ese legado de la Caritas in Veritate pues en un congreso como este. Pero más allá de la encíclica de Benedicto XVI, toda la aportación del magisterio social cristiano al mundo empresarial es ocasión de analizarlo rigurosamente y habrá bloques temáticos que se ocuparán de ello. Por cierto, estamos ya teniendo del orden de 137 exactamente comunicaciones aceptadas para este congreso también, donde hay un lugar preferente para los investigadores de toda España, de toda Europa e incluso de países de América, de Oceanía, etc. Una prueba, ¿no?, de la relevancia de este congreso. En referencia a esa crisis económica que hemos pasado hace unos años tan intensa, ¿no?, tan profunda, ¿hemos aprendido algo? Hay un cierto consenso, ¿no?, amplio en decir que era una crisis no solo económica, sino que en la raíz había una crisis moral, pero ¿realmente hemos aprendido la lección? No hemos llegado a aprender la lección porque seguimos instalados en una mentalidad utilitarista, en una mentalidad cortoplacista, en una mentalidad donde lo importante es sobrevivir más que vivir bien. Y a poco que tenemos recursos, pues no practicamos la sobriedad, no nos retiramos a reflexionar en torno a lo que hemos generado y cómo podemos compartirlo. Estamos muy anclados en el propio yo. Necesitaríamos liberarnos del propio yo y sobre todo pensar más en el nosotros. Y en ese sentido nos hace mucha falta generar confianza. ¿Y cuándo se genera confianza? Pues precisamente cuando anteponemos el nosotros al yo. Y de eso estamos muy necesitados todavía, a pesar de haber superado parcialmente esa grave crisis que vivió Europa y el mundo en el primer decenio del siglo XXI. Quizás, Ginés, esta perspectiva ética, ¿no?, que estás aquí exponiendo, para ser introducida en el mundo económico, en el mundo de la empresa, supone, en cierto modo, una reinvención casi, ¿no?, del capitalismo. Por supuesto. Hace falta, sobre todo, reflexionar en torno al propósito de una organización. ¿A qué sirve? ¿Hacia dónde se dirige esa organización? Si tiene múltiples propósitos y contradictorios, no está en condiciones de rendir, no está en condiciones de satisfacer necesidades humanas con calidad. Hay que ver cómo motiva una organización a través de su consejo directivo a sus empleados. Es un tema que también es de perentoria actualidad. Hay que analizar también todo lo relacionado con
la llamada estrategia del cliente, es decir, el cliente, ¿qué papel ocupa? Aprendemos de los clientes, interactuamos con los clientes, usuarios, generadores de servicio, destinatarios final del producto. Hemos de analizar también cómo controlamos la organización en el plano interno y si nos apoyamos más en la confianza que en mecanismos de control que pueden ser eficaces a corto plazo pero no a medio plazo. Y sobre todo, la gran clave está en la cultura de la organización. Si es una cultura proactiva, si se anticipa a situaciones de conflicto, de cambio acelerado, si los errores son vistos como una oportunidad o por el contrario, ante cualquier crisis que sobrevuela el horizonte, es ocasión para esconderse, es ocasión para diluir las responsabilidades, para exonerarse de toda culpa y, por supuesto, acabar pagándolo caro no solo los directivos, sino con ellos todos los miembros de una organización. Va a haber también, Ginés, durante el Congreso una parte dedicada a Internet, ese ámbito tan sensible, ¿no? Hoy en día, y en cuanto a su también responsabilidad social corporativa, ¿no? De este ámbito digital. ¿Nos puedes adelantar algún contenido que allí se vaya a tratar? Pues se va a tratar mucho de comercio electrónico y también se va a tratar mucho de la necesaria confianza en los proveedores de estos servicios que nos permiten comprar haciendo clic desde cualquier lugar del mundo. Porque hay que tener confianza no solo en los vendedores, sino en los sistemas sobre los que operan esos vendedores. Por tanto, hay, digamos, una responsabilidad dual. Y los clientes necesitamos saber a qué atenernos y necesitamos, por supuesto, que el sistema no hierre, no se equivoque en nuestra contra. De esos temas vamos a tratar a fondo, porque hoy en día de lo que se trata es de facilitar la vida a las personas, ayudar a las personas a poder compatibilizar cada vez mejor su agenda personal, su agenda profesional, y poder comprar desde casa puede ser una ventaja. Pero hay que analizar también todas las oportunidades que nos brinda ese sistema mecánico tan novedoso como es el sistema, digamos, telemático de Internet y en qué medida en ocasiones se pueden orillar las relaciones interpersonales y al final acabamos confiando más en aparatos que en personas, cuando realmente sujetos susceptibles de confianza solo son las personas. Sin duda. Un congreso, por tanto, que va a tocar muchos asuntos y muy importantes. Abierto a la participación, entiendo, de por todas las personas interesadas. Aún tenemos plazas restantes para poder incorporar a los efectos de asistentes al congreso, que tienen un doble certificado, Congreso Internacional por una parte y Congreso Nacional por otra, de amplio prestigio y un congreso que queremos sea de excelencia y nos apoyamos, por supuesto, en todos los que nos sigan a través de este programa, que seguro que pueden muchos de ellos estar interesados en un evento de tanta significación como tiene en estos momentos para Valencia, para Comunidad Valenciana, el Congreso de Ética de los Negocios que organiza este año la Universidad Católica de Valencia. Pues muchas gracias, Ginés, y mucho éxito para ese congreso y también gracias por convocarlo, porque en definitiva son pues un tipo de congresos que redundan sin duda en beneficio de todos, para facilitarnos un poco la vida a todos, a toda la sociedad. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Ginés, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien, pues nosotros continuamos aquí en Encuentros y continuamos dentro todavía del ámbito de la educación, porque los responsables de la campaña Yo elijo para una educación por la libertad han hecho balance de esta iniciativa que empezó aquí en Valencia hace unos meses y han querido también, además, mandar un mensaje a las autoridades y recordarles que han de respetar el derecho que tienen los padres, además reconocido por la Constitución española, para que puedan elegir libremente la educación que quieren para sus hijos conforme a sus propias convicciones. Los responsables de la campaña Yo elijo, que defienden la educación en libertad, han pedido a los responsables de la Administración autonómica que respeten el artículo 27 de la Constitución española, por el que los poderes públicos deben garantizar el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Coincidiendo con el periodo de admisión de alumnado para el próximo curso escolar, desde la comunidad educativa recuerdan al Consell que debe garantizar este derecho fundamental, sin que tengan que ir constantemente a los tribunales a defenderlo. Que la elección de centro es hoy un derecho que refleja una realidad. Convivimos diferentes religiones que nos hacen hermanos. Vemos una diversidad cultural que amplía nuestros horizontes y nos hace universales. Tenemos en nuestros colegios
variedad en modelos de familia que se sienten acogidos, comprendidos y escuchados. Asociaciones y entidades del sector de la educación han llevado ante los tribunales varias medidas del Consell. Los impulsores de Yo Elijo han recordado que la justicia ha dado la razón a diversas entidades educativas que impugnaron las medidas impuestas por la Consellería. Entre ellas, la eliminación de aulas concertadas, tanto de educación infantil como de bachillerato o formación profesional en más de 20 colegios, o el tratamiento de la asignatura de religión en primaria y ESO, entre otras medidas. En la Constitución española se habla de convicciones y eso sí que queremos que se preserven, las convicciones filosóficas, morales, pedagógicas, pero estamos hablando de convicciones, no estamos hablando de prejuicios ni de caprichos. Por eso, en ese sentido, nosotros como Federación de Padres estamos muy satisfechos del trabajo que se ha hecho en esta campaña, de la respuesta que ha habido de la sociedad. Estas demandas son compartidas no solo por los promotores de Yo Elijo, sino por entidades y colectivos como la Fundación Valores y Sociedad, Asociación Familia y Dignidad Humana, la Plataforma por las Libertades y Educatio Servanda, entre otras. Además, la campaña ya cuenta con más de 30.000 firmas que han suscrito el Manifiesto por la Educación en Libertad. Y nuestra siguiente protagonista es Guadalupe Ortiz de Landázuri, el primer fiel laico del Opus Dei en ser beatificado. Fue el pasado 18 de mayo en una ceremonia que se celebró en Madrid. Y mientras tanto, en el Vaticano, el Papa Francisco también se sumó a la alegría por esta beatificación y destacó las virtudes cristianas de esta nueva beata. Fratelli e sorelle, buongiorno. Ieri a Madrid è stata beatificata Maria Guadalupe Ortiz de Landázuri, fedele laica dell'Opus Dei, che ha servito con gioia i fratelli coniugando insegnamento e annuncio del Vangelo. La sua testimonianza è un esempio per le donne cristiane impegnate nel sociale e nella ricerca scientifica. Facciamo un applauso alla nuova beata, tutti insieme. Bien, aquí también en Valencia y con motivo de la beatificación, en los días previos a esa ceremonia, se desarrollaron varias actividades preparativas. Se les quisieron dar un sentido espiritual y también solidario, en este caso para ayudar y para favorecer a mujeres africanas a través de la ONG Harambee. Lo vemos. Hoy nos hemos reunido para hacer unas paellas solidarias y todo el dinero que la gente que ha participado nos ha donado lo vamos a invertir para las becas de las mujeres africanas que quieran estudiar lo mismo que estudió Guadalupe. Soy de Guinea Ecuatorial, un país africano, estudio Derecho, vivo en Valencia y pues he participado en la paella solidaria, que me ha encantado la iniciativa de poder, con lo recaudado, ayudar a jóvenes africanas que quieren estudiar o van a estudiar lo mismo que ha hecho Guadalupe. Qué mejor forma de conmemorar su beatificación que donando lo recibido a causas por las que ella luchó. Y ojalá haya más gente que participe y ayude a que el proyecto pueda ser un éxito. Gracias. Pues me ha encantado participar en estas paellas porque Guadalupe me sirve como referente, ya que ella fue maestra y yo estoy estudiando magisterio y voy a ir a la beatificación y me encantará verla en las pantallas.
Estamos llegando al final de nuestro encuentro de hoy, pero antes de despedirnos vamos a hacer una visita rápida a la redacción del periódico Paraula, que edita todas las semanas el Arzobispado de Valencia, para ver cómo viene esta semana las principales páginas de este semanario. Así que saludamos ya a nuestra compañera Belén Nava. Muy buenos días. Buenos días, Eduardo. En el número de esta semana de Paraula viajamos hasta Vannes, la ciudad francesa donde falleció San Vicente Ferrer. La diócesis de Valencia peregrinó hasta esta emblemática ciudad para conocer los lugares más representativos y poner así el punto y final a los actos por el 600 aniversario de la muerte del Santo Dominico. Y avanzamos también en este número de Paraula cómo se está preparando el segundo encuentro diocesano de laicos. El sábado 8 de junio, bajo el lema ¿Qué buscáis?, mostrará la realidad de la Iglesia hoy en Valencia, con stands informativos, talleres y con una vigilia de oración. Y el lector de Paraula también se encontrará en este número el testimonio de Pablo Lucena, un sacerdote del Opus Dei vinculado a la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. Su vocación sacerdotal despuntó mientras servía en activo a la Benemérita, pero Dios debió de ser muy persuasivo porque acabó ordenándose como sacerdote. Y en el semanario del Arzobispado de Valencia también recogemos la crónica de lo que fue el encuentro Fe Cultura, un encuentro que reunió a 350 representantes de la cultura buscadores de la verdad junto con la Iglesia. Y a los enfermos les dedica su carta semanal el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, con motivo de la Pascua del Enfermo. En la redacción de Paraula seguimos preparando más temas para la próxima semana. Muchas gracias, Belén. Con el periódico diocesano llegamos al final de este programa de encuentros por hoy. Volveremos la semana que viene con más testimonios, con más noticias de la actualidad de la Iglesia en Valencia. Les dejamos ahora con unas imágenes del besamano público a la patrona de los valencianos, a la Mare de Déu de Desamparats, que se celebró el pasado miércoles en la Plaza de la Virgen de Valencia. Así que hasta la semana que viene, que sean felices.